Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro mensaje semanal. Yo quiero compartir contigo una historia que nosotros nos encontramos en el libro de Lucas, en el capítulo 1, que tiene que ver con el nacimiento del profeta Juan. Hablando de oración, generalmente cuando tú compartes tus experiencias con amigos, conocidos, generalmente cuando te hablan de los motivos por los cuales han dejado de orar, yo creo que uno puede agrupar que en un 60 o un 70% del motivo principal por lo que muchas personas dejan de orar es por frustración. Es por creer que Dios no les responde sus oraciones. Muchas veces por la seguridad, ¿será que Dios realmente me está escuchando? Esa es una pregunta que muchos cristianos a veces se hacen. Y la respuesta o la forma como se aborda esas inquietudes muchas veces se pueden traducir en que la persona efectivamente se aparte de su vida de oración o le reste importancia a lo que es la oración, a tener esa intimidad con Dios. Pero en otros casos, para muchas personas es un acto de fe, es seguir creyendo, sí, Dios me sigue escuchando, aun cuando yo me pueda estar haciendo esa pregunta. Bueno, yo sigo creyendo, yo sigo actuando, yo sigo caminando en la voluntad de Dios. Entonces, yo quiero compartir contigo la historia de Zacarías y Elizabeth, aquí rápidamente. Zacarías y Elizabeth son los padres del profeta Juan. Y en el capítulo 1 del Evangelio de Lucas, en el verso 6, dice que ambos, y escucha bien esto, ambos eran justos delante de Dios y andaban de forma irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando usa esa palabra irreprensible, hermano, yo creo que hay que entender la dimensión de la conducta de este hombre y de esta mujer. Serán hombres entregados a la obediencia, a la palabra de Dios, al cumplimiento de lo que Dios quería, de lo que Dios demandaba. Y en el verso siguiente nos dice, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Te vas a dar cuenta que tanto Zacarías como Elizabeth estaban orando por un hijo delante de Dios. Estaban llevando esa petición a Dios de que fuesen bendecidos con un hijo. Pero llegaron a edad avanzada y no vieron esa respuesta de Dios en su vida. Antes de continuar, yo quiero decirte algo. Como creyente, yo estoy convencido de que Dios responde todas las oraciones. Todas las oraciones que tú has hecho, todas las oraciones que yo he hecho tienen una respuesta de Dios. Y yo digo que las respuestas de Dios son sí, y no, y también pueden ser un sí, pero por ahora no, que es el caso que explica para Zacarías. Y esta conclusión yo la obtengo de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios efectivamente responde las oraciones en esos términos. Sí, está bien, no, pero sí, pero un sí, pero no es el momento. ¿No es? Amén. Dice que en el verso 11, dice que mientras Zacarías estaba ofreciendo incienso al Señor en el santuario, dice que se le apareció un ángel, se le estaba como ejerciendo su oficio de sacerdocio en el lugar santísimo, o sea, donde más nadie sino él podía entrar, Zacarías como sacerdote. Dice que el pueblo estaba afuera, dice la Escritura en el verso 10, y dice, se le apareció un ángel a Zacarías, y puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y dice la Escritura que Zacarías se turbó al ver este ángel, y le sobrecogió temor. Pero ve la respuesta, ve lo primero que le dice el ángel, no una respuesta, ve lo primero que el ángel le dice a Zacarías cuando se presenta. Le dice, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. O sea, escucha bien, ni siquiera tu oración ha sido oída. Y dice, y tu mujer, Elizabeth, te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Dios había escuchado la oración de Zacarías y Dios había determinado cuándo ese niño con que él iba a responder la oración
a Zacarías iba a nacer, en el tiempo y en el momento que iba a nacer. La oración de Zacarías estaba, sin él saberlo seguramente, estaba alineado al plan de salvación, al plan de redención que Dios había establecido para la humanidad. Lo que Zacarías estaba pidiendo estaba alineado con lo que es la voluntad de Dios, solamente que no era en el momento en que Zacarías lo estaba pidiendo. Y ve lo que responde Zacarías. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré yo esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y Zacarías, aunque era un hombre de Dios, un hombre irreprensible, como dice la Escritura, delante de Dios, tenía una limitación de fe. Él creía que había una limitación ya biológica, que había una limitación por edad, que había una limitación por sus condiciones de ser hombre y una mujer de edad avanzada. Él creía que había unas limitaciones, pero Dios está por encima de todas esas limitaciones. Nosotros tenemos que entender muchas veces que cuando nosotros vamos al tiempo de oración, cuando nosotros entramos a ese tiempo, es para que se haga la voluntad de Dios, no para que Dios haga mi voluntad, es para que se haga la voluntad de Dios. Cuando nosotros vamos a ese tiempo de oración, a ese tiempo de intimidad con el Señor, es para entender que nosotros nos tenemos que alinear a los planes que Dios tiene y no para que Dios se alinee a mis planes. Hay que darle gloria a Dios porque al final se hace su voluntad y su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Nosotros tenemos que aprender a creer que Dios puede desbaratar mi agenda y Él la puede construir de nuevo conforme a su voluntad. Entonces, no te desanimes, hermano. Si la oración que tú estás haciendo al Señor, si esa oración no ha sido respondida al momento de hoy, hasta este momento, es porque todavía no es el tiempo. Y se va a cumplir, si es la voluntad de Dios, en el tiempo perfecto, conforme a su voluntad, y de bendición y de satisfacción y para su gloria. Amén. Entonces, no desistas, continúa orando, continúa creyendo que inclusive aquello que parece imposible, cualquier circunstancia imposible, es posible para Dios. Amén. Dios te bendiga.